Bueno, saludamos a todos los que se están conectando. Muchas gracias a todos los que están participando de este live aquí por el Instagram de Japonista. Ustedes saben que ya se ha hecho frecuente y cada vez más nosotros hagamos un live por alguna efeméride, conmemoración. Y en esta ocasión estamos conmemorando junto con Keisuke Hitomi el Día Internacional del Nikkei. Un día que comenzó a celebrarse el 20 de junio de 2018, porque se recuerda que en 1868 llegaron los primeros migrantes a la isla Hawái, inmigrantes japoneses, y contribuye a la primera migración masiva de japoneses fuera de Japón. Siglo XIX, 1868, estamos hablando del periodo Meiji. Y los que estudian la historia de Japón ya saben más o menos qué está pasando en ese contexto. Apertura social, apertura tecnológica, intelectual, política, y eso coincide con esta migración de japoneses 1868. Y bueno, nosotros estamos aquí reunidos con Keisuke para analizar este concepto que aún sigue siendo muy desconocido para la sociedad chilena, y también no solamente el concepto de Nikkei, sino que también el concepto de Hafu, que cada vez ha tomado más importancia y relevancia y estudios dentro de lo que es la identidad japonesa. Ya, estimado Keisuke, entonces, en primer lugar... Ahora sí, ¿Ah? Ahora sí partimos. Sí. Entonces, en primer lugar, ¿y por qué estamos los dos aquí? Porque, bueno, nosotros dos somos historiadores acá y los dos hemos hecho trabajo e investigación en torno al mundo Nikkei aquí en Chile. Yo hice mi trabajo en el 2013 sobre inmigración japonesa a Chile a inicios del siglo XX, y que está en su pleno proceso de estudios de lo que fue la persecución a los japoneses aquí en Chile a mediados del siglo XX bajo el contexto de Segunda Guerra Mundial. Pero antes de hacer eso, por supuesto hay que empezar por lo básico, por supuesto. Así que, ¿quién mejor aquí para explicarnos? Nuestro querido Keisuke, un representante Nikkei de la comunidad aquí en Chile, que nos explique el concepto. ¿Qué es ser Nikkei? ¿Qué es ser Hafu? Tremendas preguntas para partir. Sí, lo sé, lo sé. Mira, una parte de mí te diría que tampoco sé. Tampoco hay una definición exacta. Pero vamos a irnos por el lado más académico. ¿Para qué nos vamos a complicar tanto la vida? El término Nikkei o Nikkei-jin vendría a ser un poco, en español, son los japoneses de ultramar que se llaman. O sea, básicamente son los inmigrantes japoneses de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en América, principalmente. Eso es en el fondo lo que es el Nikkei, ¿no? El inmigrante japonés y su descendencia. Y el concepto Hafu ya de repente se nos confunden un poco los conceptos buenos, pero son descendientes de japoneses, son mezclas. El Hafu, en palabras simples, es la mezcla, es alguien que es mestizo. ¿No? Claro. Ahora uno podrá decir, bueno, pero el Nikkei es lo mismo. Ahora vamos a ir explicando un poco más que sí, pero no. Tiene sus detalles ahí, es más complicado el concepto. Sí. Uh-huh. Pero, como dijo Keisuke recién, sí, el Japón, si no mal recuerdo, hay un que me puede corregir, es el único país que hace esta diferenciación entre lo que son las distintas generaciones de inmigrantes y descendientes fuera de Japón. Lo que es curioso, muy curioso. Y a la vez hace una diferenciación entre los que son mestizos con los que son descendientes directos de japoneses. Otra curiosidad. Pero por supuesto todo esto tiene que todo esto tiene un porqué, por supuesto, una connotación cultural, histórica de por qué Japón hace esto. Entonces podríamos partir por ahí, ¿no? ¿Por qué Japón hace esto? Esta diferenciación por generaciones, por quién salió Japón y por qué no. Sí, mucha gente ser mestizo, ser Nikkei. ¿De dónde vendrá esto? A mucha gente le parece curioso porque uno ve el desarrollo histórico de otros flujos migratorios que hay, por ejemplo, no sé, los italianos, los alemanes, que son un grupo bien fuerte de inmigración acá en Chile. O el caso de los mismos chinos,
y uno se da cuenta de que uno se refiere a ellos o a los inmigrantes o a sus descendientes como, bueno, son chinos, son alemanes, son italianos, no hace una diferenciación entre generaciones. Con los japoneses vemos que esto sí pasa. Sí. ¿No? Y es algo que yo creo que incluso a nosotros los mismos descendientes nos parece curioso. Pero claro, tiene un porqué y ese porqué va muy ligado a la tradición japonesa. De hecho aparece en este texto, el que tú tienes, que es el Japón, que es el japonés. Ah, ya, de Taichi Sakaya, Taichi. De Taichi Sakaya, claro. Es. Y ahí hay un párrafo que yo creo que define bien perfectamente todo esto. Y es que él dice, no se puede ser japonés fuera de Japón. O sea, simple, eso no. O sea, uno puede ser italiano fuera de Italia, uno ve la colonia italiana, uno ve la colonia alemana y uno dice, bueno, son alemanes en Chile, son alemanes en Ecuador, en Brasil, pero en Japón no pasa esto, es difícil ser japonés fuera de Japón. Y ahí viene como una desconexión en que uno dice, bueno, ¿qué somos entonces? Y ahí es donde tiene que nacer este concepto para definirlo. Sí, sí. Entonces podríamos decir, ya que estamos reflexionando en torno a al concepto de ser Nikkei fuera de Japón. Si Taichi Sakaya, y que es la definición de que está dando vuelta, es la de definición como oficial, podríamos decirla, la identidad Nikkei está relacionada con ser fuera del territorio japonés. O al revés, podríamos decir que ser japonés está íntimamente relacionado con el territorio japonés. Uh-huh. Entonces la definición identitaria, a diferencia de, por ejemplo, nosotros chilenos, está muy arraigado lo que es el territorio, no así como el mundo occidental, que tiende a tener una relación más de sangre. Aquí hay un componente fuerte de lo que es el territorio. Claro. Además, recuerda igual que tiene igual relación con la historia que tuvieron de que Japón fue un país que durante mucho tiempo estuvo aislado del mundo exterior, entonces se entiende sobre todo que surge este sentimiento muy de territorialidad, entonces tiene un poco de sentido. Sí. Bueno, y como nosotros siempre hemos dicho, a los que les guste un poco las teorías del determinismo geográfico, una teoría que lo escucha mucho en las ciencias políticas, sí, Japón es un país que ha sido muy determinado por su geografía. Esto es el país, como dice que ha pasado mucho tiempo encerrado, aislado. Y qué mejor forma, una de las mejores formas de cómo nosotros identificamos nuestra identidad, lo que es propio japonés. Lo que está dentro de nuestro mismo territorio, nuestras islas. Aquí hacemos lo que es propiamente japonés. Y bueno, Japón lo ha hecho así a lo largo de su historia. Él lo hizo con el lenguaje, cuando llegaron los caracteres chinos. Lo hizo con su sistema político, con las artes, la arquitectura. Y así a lo largo de los siglos podemos hablar de lo que es propio japonés. Y eso le dio una identidad. Entonces, claro, se entiende en parte que la identidad japonesa está definida por el territorio, porque por ahí se forjó. Pero igual no deja de ser fuerte, no deja de ser curioso que los mismos japoneses consideren que saliendo de la isla, el japonés ya pierda parte de esa identidad, que no la lleva tan así, o que se esté el riesgo de perder esa identidad. Es que claro, o sea, tajantemente tú sales de Japón, dejas de ser japonés. Sí. Sí, y eso yo creo que también tiene que ver con esta visión que hubo hasta casi el siglo XIX, XVIII, en que lo occidental no era bien visto. ¿Te acuerdas que lo occidental como igual que lo pasó a China, al Imperio Chino? Lo barbárico no era bien, o sea, lo occidental era visto como algo barbárico, atrasado. Insisto, hasta medio del siglo XIX, porque después viene el Meiji, como dijimos al principio, y ahí cambia un poco. El imaginario cambia totalmente ahí en la época Meiji. Claro. Entonces, la mirada que había hacia Occidente no era muy buena, especialmente los grupos más conservadores. ¿O no? Que los grupos conservadores podían ver la pérdida de lo propio japonés, de la identidad, con la contaminación de lo occidental. Es que claro, y hay una mantención de la cultura a través de las élites ahí en Japón. O sea, igual
sea, recordemos que los que emigran no es la élite de Japón. Los que se van fuera de Japón son la clase campesina, y en el fondo Sí. La élite va a desarrollar una campaña que va a promover la inmigración hacia afuera, justamente como una solución a la sobrepoblación que ya se estaba viendo en Japón en ese entonces. En el fondo es como, bueno, tenemos muchas bocas que alimentar, no podemos dar abasto, mandémoslos afuera. Claro. Oye, y ahí aparece otro concepto que tú lo estás trabajando y que también apareció en el trabajo que hice yo sobre inmigración japonesa, el de los dekasegi. Dekasegi, exactamente. Explícanos qué es ser un dekasegi, que aparece justamente en este periodo. Yo creo que lo podrías explicar mejor tú, de hecho. ¿Yo? Porque tú trabajaste, sí, es que tú trabajaste el concepto, de hecho. Bueno, ya. me llegó la pelota. Bueno, dekasegi. Esta pregunta la responderá el senpai. Gracias, ministro Nikkei, por la palabra. Su secretario. Bueno, dekasegi, yo este concepto no lo conocía hasta 2012, 2013, cuando leo el libro del profesor Ariel Takeda, un profesor Nikkei también, que escribió un maravilloso libro sobre la migración japonesa a Chile. Y él habla ahí de que muchos de estos japoneses que llegaron aquí a Chile desde el inicio del siglo XX llegaron siendo dekasegi. Y él mismo se encarga de definir la palabra, el concepto, que es un dekasegi. Los dekasegi son los japoneses que decía que son estos campesinos, sectores medios bajos, que creyeron de finales del siglo XIX, inicio del XX, que viajando hacia el extranjero, hacia Occidente especialmente, tenían la posibilidad de encontrar trabajo, enriquecerse, ganar buen dinero, y una vez que juntaban el dinero, se iban a devolver, sus planes eran devolverse al Japón y traer esa riqueza a su familia. Entonces eran viajes relativos, viajes podían ser de meses, de años, y esto, ¿por qué se producía estos viajes? Porque Japón, como hemos dicho, y siempre el periodo Meiji salen estos temas de historia, ¿vale? El Japón estaba en condiciones no muy buenas, estaba cambiando un sistema que había sido de explotación de la tierra, muy campesino, y teníamos esta clase aristocrática ya enriquecida, donde están los samuráis, están los nobles, los dueños de las tierras, etc. Y teníamos un gran porcentaje de la población japonesa empobrecida, campesina, condiciones sociales no muy buenas. Entonces muchos de ellos ven la posibilidad, ya que el Japón se estaba abriendo, de medio siglo XIX, de ir al extranjero y ganar dinero y devolverse. Además recordemos que el mundo occidental, Europa, Estados Unidos y en menor medida América Latina, están en pleno proceso de industrialización. Entonces están cambiando los modos de trabajo y a Japón le estaba llegando la industrialización. Están apareciendo los trenes, están apareciendo las maquinarias. Entonces hay mucha gente que está quedando fuera de este sistema. Entonces es ahí donde muchos japoneses deciden irse de Japón, buscar otros trabajos, otro horizonte. Pero muchos de ellos se quedaron. Muchos de ellos se quedaron en los países donde llegaron y terminaron formando familias. Algunos dekasegi iban con su esposa e hijos, otros salían solos y otros terminaron encontrando y haciendo familia con los residentes de esos países. Y ahí aparecen los hafu, que es la otra identidad que hemos abordado aquí varias veces en Japonistas. Lo escribo en el libro, también está en Japonistas libro. Se reconoce que es una identidad bastante interesante. Y muchos hafu hacen presencia tanto en Japón como fuera de Japón. Entonces, eso van a ser los dekasegi. Los dekasegi van a ser los japoneses que salieron para buscar mejores condiciones laborales, económicas y devolverse, pero muchos de ellos se quedaron en los territorios que lo recibieron. Y bueno, la migración de los dekasegi fue, yo diría, hasta como mediados del siglo XX, desde el 40, el 30. Claro, el 40 ya le pone fin a al proceso migratorio. Claro. Más masivo. Sí. Entonces así vamos a tener que van a llegar muchos japoneses, no como hoy en día. Hoy día tenemos muchos japoneses que llegan por trabajo, que llegan por turismo, que llegan porque son enviados en misiones diplomáticas, empresariales. Hoy en día no, ya, la inmigración japonesa ha bajado y son por otros motivos, que no son laborales,
empresarial, etc. Pero por mucho tiempo fue así. Mucho tiempo fue. Y muchas de las familias y las comunidades que conforman las sociedades Nikkei de distintos países latinoamericanos fueron compuestas por esta forma de migración, bajo este contexto. Emilia Sid dice, a lo mejor por eso se dice que los japoneses cambian de actitud cuando están en Japón, y cuando están en otro país, cuando están lejos del Japón, su actitud es más relajada. Así yo he escuchado eso. Pero eso, claro, es un fenómeno más actual. Eso de que vienen de sociedades muy protocolares, muy reglamentadas. Claro, yo he escuchado eso, porque en América Latina por lo menos se siente mucho más relajado, de que hay menos normas sociales que en Japón. ¿Qué has escuchado tú, Keske? Es verdad eso, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, pasa. ¿Sí? ¿Has conocido a los japoneses que están así? ¿Que sienten así más? Sí. Más libres? Sí, he conocido casos. No vamos a decir que aquí se liberan, pero. No, tampoco. No por un par de días van a andar con libertinaje. Claro, no, pero sí he conocido casos. Ya. Comprobado, entonces. Dice, Enrique nos dice algo aquí. Japón se ha expandido mucho en Perú. Sí, hay una comunidad grande de descendientes japoneses en Perú. Bueno, las colonias más grandes en Latinoamérica es Brasil, Perú, Sí, Argentina. De hecho, nosotros tuvimos, lo pusimos en nuestras historias también durante el día. Hay un episodio de Japonistas Podcast en que hablamos con Nikkei argentino y peruano. Ahí y ahí la invitada nos dijo cómo eran los Nikkei peruanos. Nos hizo una descripción de ellos. Wen-Wen-Do dice, también cambia el comportamiento cuando estás con la colonia y cuando estás fuera de ello. Bueno, ella es Nikkei peruana, saludos. Ya. Saludos, Tomodachi. Así que ella sabe, ella habla con conocimiento de causa. Estupendo, ya, saludos entonces para Wen-Wen-Do, bien. Dice, puede ser que desde los 90 los japoneses se abrieron más al mundo occidental culturalmente hablando, y en las formas que se relacionan con la sociedad fuera de Japón. Pero eso yo creo que es más dentro de Japón. Sí, porque igual estamos hablando de inmigrantes japoneses principio del siglo XX, entonces. Sí. Y en los 90 no, inmigración no, entonces yo creo que eso sí es verdad, pero dentro de Japón, no en el caso de los inmigrantes. Claro. Además la apertura cultural hacia Occidente, por lo menos en el siglo XV y XVI tenemos los primeros contactos con los navegantes europeos. Y después ya en el siglo XIX con la apertura a cañonazo por parte de Estados Unidos. A la buena, como siempre. Claro. Bueno, para que no meter en polémica, después esos cañonazos se los devolvió Estados Unidos, o sea, se los devolvió Japón a Estados Unidos, pero ¿para qué no meter en polémica? Es cosa histórica. Claro, ¿para aquí? Después, a ver, dice, ¿cómo dice? ¿Rentengen? Los Nikkei de Perú fue tan grande la influencia que dejaron allí que se puede ver en la gastronomía peruana. Lo hemos hablado harto de eso, ¿qué es que? ¿Cierto? Hemos hablado de la gastronomía peruana como un aporte cultural. Junto con los chinos y la comida chifa. Sí. Bueno, de hecho el desarrollo de es curioso porque mucha gente hoy asocia el término Nikkei a la cocina Nikkei, a la gastronomía Nikkei. Sí. Que es en el fondo la fusión. Mira, debimos haber partido por ahí. El concepto Nikkei, mucha gente en general lo asocia de inmediato a eso. Es como, ¿qué es Nikkei? Es la comida fusión de Perú y Japón. Sí, es verdad. No vamos a decir que no es verdad porque es verdad. Pero eso es como la punta del iceberg solamente. Es como una manifestación de la inmigración japonesa en Perú. Entonces no es solo reducir el concepto Nikkei a eso. Es parte, pero no del todo. Exactamente. Eso es parte de esta identidad mestiza o de identidad descendiente japonés, justamente que la comida, que es lo más famoso aquí en América Latina, también una herencia cultural de los japoneses migrantes acá, la comida Nikkei. Lástima que el concepto, como dice que se ha tendido a minimizar, a reducir a lo que es la comida peruana japonesa, pero es mucho más que
ya tenemos el concepto de Nikkei aquí aclarado para los que nos están viendo acá. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora a profundizar un poco más con el concepto Hafu, que muchas veces se le tiende también a mezclar con lo Nikkei. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué sería entonces? A ver, vamos a ponerlo en ejemplos muy simples, muy didáctico todo. También, bien buena pregunta. El Hafu, en palabras muy muy simples, es por ejemplo que venga un japonés, conoce a una extranjera, tienen un hijo, ese hijo es mestizo, el Hafu. Claro. Ese es el concepto Hafu, en el fondo de half, de hecho viene del inglés half, que es mitad. El concepto Nikkei, Nikkei-jin, quiere decir japonés de ultramar, o sea, los japoneses que están fuera de Japón. Y el concepto se refiere a los inmigrantes japoneses. Los inmigrantes japoneses que salen de Japón y se instalan en América, en Hawái, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, da lo mismo. Todos son Nikkei, porque son inmigrantes. Entonces, el concepto Nikkei, por ejemplo, una persona puede haber nacido en Japón, pudo haber sido criada en Japón, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una persona pudo haber vivido toda su vida en Japón, migra a América, entonces sale de Japón, deja su vida en Japón, se instala en América, es un Nikkei, es un japonés de ultramar. Y así su descendencia y así. Entonces, y sobre todo después se va a aplicar para las nuevas generaciones de descendientes. O sea, los inmigrantes van a tener hijos con personas de acá, de América, va a haber una mezcla racial, por así decirlo. Entre comillas racial, ahora vamos a hablar de conceptos étnicos, pero se entiende la idea. Y eso es lo que se va a denominar al individuo Nikkei, las generaciones Nikkei. Entonces es casi lo mismo, pero no es igual, ¿no? Resumiendo, el Hafu quiere decir a individuos que nacen de mestizaje. El Nikkei tiene que ver con el concepto de inmigración. Está profundamente ligado el concepto Nikkei a la migración. Sí. ¿Y ahora por qué? No, esta pregunta ya la hicimos. Pero, ¿por qué existen los Nikkei y los Hafu y no se les toma todo como descendientes? ¿Estará bien eso? Porque buena pregunta. Porque aquí en los restos de los países, un chileno que tiene una madre, y pongamos una madre española y el padre chileno. Si ese niño viene para acá, se le dice, pero tú eres mitad chileno, mitad español. Pero se queda un rato acá y ya lo tratan como chileno. Pero en Japón no pasa eso. ¿Por qué? ¿Tú me estás hablando de lo que sucede en Japón, dentro de Japón? Sí, porque también tú puedes hablar de la experiencia. Ser Nikkei en Japón no es lo mismo que ser Nikkei fuera de Japón. No. Y lo mismo puede pasar con los Hafu. No es lo mismo ser Hafu fuera de Japón que dentro de Japón. ¿Qué pasa ahí? Es que en Japón el concepto Hafu, yo te diría que igual... Y aquí yo creo que ya vamos a entrar en temas un poco más difíciles. En Japón el concepto Hafu se ve de dos maneras. Una es un concepto estético. Sí. ¿Ya? Es lo que siempre uno va a escuchar. La mezcla es japonés-ruso. Es bonito. Estéticamente es bonito. Muchos Hafu se dedican al modelaje en Japón. Por la mezcla de rasgos. Entonces se va a ver desde una óptica muy estética de ¡ay, qué bonito! También al deporte. Pero también, deporte. Bueno, Naomi Osaka es Hafu, sí. la tenista. Claro. Entonces se va a ver desde esa perspectiva, pero también hay otra perspectiva que no es tan bonita, que es, bueno, tú eres mezcla. Y incluso todavía hoy, bueno, Japón se ha abierto mucho, no estamos hablando de Japón del siglo XIX, siglo XX, estamos hablando de Japón de los años actuales. La sociedad japonesa ha evolucionado mucho.
Ha evolucionado mucho, el mundo en general se ha abierto mucho, entonces ya no funcionamos bajo los mismos parámetros cerrados de antes, pero siguen habiendo un poco de pensamientos más cerrados, sobre todo en la sociedad japonesa. Entonces hay muchos sectores que igual, claro, no van a ver de buena manera a los hafu, va a haber igual un cierto racismo por no ser como japonés 100%. Sí. Ahora hay otro elemento también interesante. Yo conocí a un hafu en el viaje a Japón. Era mitad japonés, Ken, hoy no me acuerdo el apellido, pero era parte del grupo, porque era el guía en Kioto. Ya. Nos compró desayuno, muy buena onda. Ken era mitad español. Y él toda su vida vivió en Japón, no vivió en España. Era mitad japonés, mitad español. Mitad japonés, mitad español. Toda su vida vivió en Japón. Toda su vida. Y hablaba español como si fuera su lengua materna. Y el japonés también lo hablaba hablaba los dos idiomas súper fluidos. Yo le pregunté, porque me interesaba el tema de que eran hafu, pero me dijo, no, yo soy japonés. Oh. Entonces ahí también hay un tema interesante. Él me dice, yo soy japonés, yo me siento japonés, bueno, tengo la nacionalidad, me dijo, por rasgo igual, entre comillas, aquí paso piola, pero yo soy japonés. Y ahí es donde hay otro tema interesante, o sea, en Occidente tú te puedes desarrollar con otras identidades, por así decirlo. Puedes desarrollar tu identidad no como inmigrante. Pero en Japón es más difícil. ¿Podríamos decir eso? ¿Que hay una mayor tolerancia a la diversidad cultural? O sea, tolerancia entre comillas, porque igual aquí en Occidente hay racismo, sobre todo en Chile. Y pero lo que hemos visto este año en Estados Unidos. Sí, ese es otro tema también interesante a tocar, Sí. Pero en Japón, de alguna manera, funciona una cierta asimilación. Eso. Si tú estás fuera de la sociedad japonesa, no funcionas dentro de la sociedad japonesa. Entonces te tienes que asimilar mucho. No te da el espacio para decir, yo soy hafu y puedo vivir libremente como hafu, como Nikkei. No, o sea, tú estás en Japón, vas a vivir en Japón, tienes que ser japonés. Simple. Sí. Sí. Algunos lo toman para bien, podrán decir, bueno, el país de ellos, son sus reglas. Otros lo tomarán a mal, que no hay mayor expresión de otras identidades, pero así es como funciona el fenómeno. En el fondo, Japón de alguna manera te asimila, si no te quedas afuera. Sí, bien fuerte. Bueno, y eso es lo que estoy diciendo, que es lo que nosotros estamos hablando, que hay temas culturales de fondo. Por supuesto, no justificamos el racismo, por supuesto, pero también hay que entenderlo bajo estos contextos culturales que hemos tratado de explicar desde el inicio de esta conversación. Claro, hay un detalle ahí, perdona, que todos estos conceptos uno lo maneja desde Occidente. Claro. Podemos trabajar el concepto de inmigrante desde Occidente. Estamos en Occidente. Funcionamos según esa lógica. El concepto de inmigrante, el concepto de raza, el concepto de etnia, el concepto de mezcla. Sí. Todo eso lo vemos según la óptica de Occidente, pero en Japón funciona de manera distinta. No necesariamente tiene que ser más cerrada o más racista. Funciona de manera distinta solamente. Entonces hay que igual, y esto va en general hacia todos los estudios de Japón y hacia en general, hay que verlos desde la perspectiva asiática, en el fondo, una perspectiva más local. Sí, así es. Yukimura dice, ese mestizaje de los half igual se aplica, se me ocurrió, igual se aplica a los hijos de padres extranjeros y los japoneses, pero dentro de Japón. Sí, ya te entendí que sí. No, es que no entendí la pregunta. Que si un extranjero tiene un hijo con una japonesa dentro de Japón, igual pasa a ser half. No, claro. Yo tengo entendido que sí. Claro, no es hafu afuera y adentro, pero... Sí. Incluso, bueno, hay un canal de YouTube que todos varios conocen. Es el Nekoyita Blog. Lo han visto.
ahí ellos tienen un video, porque ellos tuvieron un hijo. Y acuérdense que el chico de ahí, de Nicolita Bloque, es español y la chica es japonesa. Tiene un hijo en Japón y hay un video que se llama, bueno, el título es polémico, así, no cayó muy bien en mucho Japón. El video se llama Los problemas de ser mestizo en Japón. Claro, porque es polémico el título, porque ser mestizo no es un problema, sino que al revés, uno quizás se va a encontrar con problemas en la sociedad, pero ser mestizo exactamente. no es un problema. Claro. Hay un video y ellos explican, como padres, al que dice el tema del mestizaje, le explican como padres a los problemas que ellos van a ver que se van a enfrentar su hijo por ser mestizo. Pero la edad actual que tiene, obviamente entre niños no se nota mucho, ellos dicen. No se nota mucho entre niños, pero a medida que vaya creciendo, probablemente quizás va a tener una que otra, no sé si se llama discriminación, pero comentario, diferencia, leve, ojalá que no, por supuesto. Así como tú comentabas el caso de este español japonés, que no ha tenido ningún problema, tú me dices, ojalá que no. Pero sí, uno puede ser hafu dentro y fuera de Japón. Roentengen dice, trayéndome al caso de América, los Nikkei serían el equivalente a los peninsulares españoles que llegaron a residir en América, y los hafus serían ya los ya mestizos. Ah, sí, buen ejemplo. Buen ejemplo. Eso, justamente aquí, si aplicamos estos conceptos... Me gustó el ejemplo, sí, tiene sentido. Si aplicamos estos conceptos a lo que es la colonización de América, sí, los españoles que salieron del Imperio Español y llegaron a América y se quedaron acá, eran Nikkei. Y los españoles que tuvieron hijos con indígenas, serían, en vez de criollos, serían mestizos. Los hafu, los mestizos serían los hafu, exacto. Mira, qué buen ejemplo. Para explicar esto. Lo vamos a empezar a citar este comentario. Vamos a empezar a citar este comentario. Claro. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo aquí en esta conversación con Keisuke, nuestro representante Nikkei. Estamos analizando el concepto de Nikkei y Hafu. Porque hoy día estamos reflexionando en torno a el Día Internacional Nikkei, que se comenzó a celebrar en 2018, cada 20 de junio, recordando esta migración masiva que hubo de japoneses a la isla de Hawái en 1868. ¿Por qué es importante entonces para la comunidad de descendientes japoneses celebrar este día? ¿Por qué? Porque siempre es bueno recordar nuestra identidad, nuestras raíces, ya sea... ya. Aquí me voy a poner polémico. Hágalo nomás. Mira, en primer lugar yo te diría que siempre es importante formar comunidad. Si tú no formas comunidad como inmigrante, estás perdido. Simple. Voy a citar al mismo Ariel Takeda, Nikkei chileno. Hágalo nomás. Él en sus estudios es todo nuestro referente. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, es una autoridad en el tema. Sí. No hay comunidad japonesa en Chile. Corta. Algunos se los van a tomar. A ver, me explico, porque antes de generar polémica nos van a cortar y no. No lo digo en un tono malo, despectivo. Yo soy Nikkei chileno, estoy muy orgulloso de mi identidad, pero hay que ser honestos, no hay comunidad japonesa en Chile. Hay instituciones donde se agrupan a los japoneses en Chile. Asociaciones. Son geniales. Asociaciones. Y asociaciones legalmente conformadas. Exactamente. Y tienen su importancia. O sea, NETNI ha hecho igual una pega igual importante reuniendo a los Nikkei, a las nuevas generaciones. Pero esto yo me refiero a temas históricos. En temas históricos, históricamente en Chile jamás ha existido una comunidad japonesa. No una comunidad japonesa como en Brasil, como en Perú, como en Estados Unidos, y eso se debe a muchos factores. Uno es que acá en Chile llegaron pocos japoneses, en comparación al resto de países. Llegaron pocos. Y además la inmigración se dio muy fragmentada. O sea, recordemos que Chile es una franja llena de montañas, en una franja estrecha, donde en esa época, imagínate, principio del siglo XX, era imposible comunicarte si estabas en Talca con alguien de Arica. Claro. Y habían japoneses en Arica y habían japoneses en Talca, entonces ¿cómo va a formar vínculos con ellos? Imposible. Sí. Y eso igual en el fondo pegó a las siguientes generaciones.
pegó, muchos no se juntaron, perdieron contacto y de hecho ni siquiera tenían ni idea de que había un japonés en Arica y otro japonés en Talca y otro japonés en Magallanes. Y más aún, y con el tema que estoy investigando yo personalmente, es que después, en la Segunda Guerra Mundial, el Estado chileno persiguió a los japoneses, nos persiguió. Uy. ¿Ya? Sí, fuimos tachados de criminales, estaban en listas negras. Era malo ser japonés acá en Chile, y no estoy hablando de inmigrantes japoneses, y persiguieron a chilenos, ciudadanos chilenos de ascendencia japonesa. Así es. Es el tema también, po. Entonces también llegó un momento en que ser japonés acá en Chile o ser descendiente, tener rasgos orientales era mal visto. O sea, imagínate, mi bisabuelo tenía una fábrica en Talca. Lo pusieron en las listas negras. El Estado le quitó la fábrica. Y así con mucho. ¿Fábrica de qué era? ¿De qué era la fábrica? De dientes. Lo tenía con otro japonés. ¿Cómo de qué? Perdón, no se escuchó bien. Cepillo de dientes. Ah, ya. De este tipo de cosas. Lo tenía con otro japonés. El Estado chileno hizo listas negras, o sea, en el fondo todos los activos económicos se les quitaba. Se les quitó. O sea, después de la guerra, esa fábrica ahí se la quedó el gobierno. Se estatizó. Se estatizó, no se vendió a otra gente. Claro. Pero en el fondo se les quitó a los japoneses. Y a muchos japoneses los llevaron a centros de relegación acá en Chile, que uno dice, ay, pero ¿cómo? O sea, lo llevaron, lo sacaban de sus casas y, por ejemplo, te decían, ¿ya tú vives en Valparaíso? No, pues no puedes estar en Valparaíso porque es un puerto, es peligroso que los japoneses estén ahí, te vamos a llevar al interior de Talca. Es un lugar estratégico, un puerto. Claro. Entonces quédate ahí al interior y quédate ahí durante el resto de la guerra. Porque se supone que nosotros éramos espías, que estábamos pasando información al imperio japonés para la guerra, y yo te diría el 80-70% de esos japoneses jamás en su vida había estado en Japón, ni siquiera tenía idea del idioma, ya eran las nuevas generaciones. Claro. de Nikkei, de descendientes. Entonces, bueno, eran otros tiempos, eran épocas donde el racismo se expresaba muy... Y era validado socialmente también. Era validado. Y yo creo que igual hacemos un poco el nexo ahora, sobre todo con el tema del coronavirus, los ataques a los asiáticos en Estados Unidos. Como que resurge un poco el tema de repente. Sí, muy cierto eso. Y eso yo como profesor de historia también lo veo, que si bien aquí con que es que estamos hablando de temas que han pasado hace más de 50 años, 70 años, incluso 100 años atrás, lamentablemente aún estos temas raciales todavía siguen vivos, y los imaginarios también. Hay una continuidad histórica, diríamos nosotros. Sí. Y por eso este año hemos tenido esta campaña en redes sociales para eliminar el racismo contra los asiáticos. El año pasado fue contra los afrodescendientes y este año es contra los asiáticos. Y por eso no de extrañar con esto que está diciendo que es que ahora se entiende, podemos entender más la gravedad, por ejemplo, de estas polémicas rutina humorística que vi un par de meses atrás. ¿Te acuerdas que es que? Claro. Y en este caso fue con el K-pop. Que, claro, a primera vista puede parecer muy chistoso, así como estéticamente hablando, pero si uno empieza a mirar el contenido y la burla hacia donde iba, y más encima estos discursos prenden ciertos imaginarios racistas que aún perviven en la sociedad, se pone peligroso. Y por eso se tiende a castigar y omitir esto, que ojalá no se valide más este tipo de humor que recuerda estos malos tiempos de la historia de Chile y de otros países, como dijo que es que, claro, ahí ya entramos en un tema de, muchos dirán, no, la cultura de la cancelación, la generación de cristal, ya no se puede hacer chiste de nada. O sea, bueno, pero es que veamos qué chistes se están haciendo. O sea, yo he tenido que bancarme toda esta cantidad de comentarios y chistes y cosas en la calle por el tema del coronavirus. Entonces, no es tan gracioso. Exacto.
Exacto. No es tan así simple el tema de, no, pero hagamos un chiste cualquiera, total. Oye, y tus comentarios, tu análisis histórico, mira, ahí muchos han reaccionado en los comentarios. Dice, con lo que hablabas primero hablamos de el tema de que no hay comunidad Nikkei. Aquí, Wen Wendó nos dice, sí, en Perú hay una colonia, actividades, concentración de estadios, colegios, etcétera. Claro, es más fuerte el tema de comunidad. Ahí sí, lo hemos visto. Es que allá llegó mucho, allá uno puede hablar de colonia japonesa. Oye, sería bueno que algún día japonistas viaje por allá y entrevistáramos a los Nikkei peruanos. Nuestro amigo Nikkei. Mensaje a la Tomodachi ahí, yo sé que nos estás observando. Yo sé que estás viendo este live. Invítanos a Lima. Sí, nosotros como difundimos cultura japonesa y todo lo relacionado con Japón, ahí estamos disponibles para reportear y demostrar la realidad de otros países latinoamericanos. Barrios japonistas en Lima, se viene. Mira, qué maravilloso, para temporada 2. ¿Qué más dice? Bueno, Enrique nos dice lo que venía diciendo tú, que dice Enrique que siento que lamentablemente en Chile no hay mucho japonés. Así es, la migración, como dijo, que es que nunca fue masiva, sino que era como casi era venir a turistear acá, como ¿qué es Chile? No, igual es un poco engañoso. De inmigrantes japoneses acá en Chile hubieron muchos. O sea, si tú ves el grupo en total, es importante. Si tú lo comparas, claro, con Brasil, con Perú, es un número súper chico. Yeah. Pero si lo ves por sí solo, así como un caso aislado, el número de japoneses acá en Chile es importante. No es menor tampoco. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque a mí las cifras que registró el profesor Takea, yo creo que por lo menos no son tan altas. ¿O tú crees que sí? Por eso te digo, en función a otros grupos de inmigrantes o en otros casos, son pequeñas, son... ya, entiendo. Son muy pequeñas. Pero como un grupo por sí solo, no es un grupo menor. A eso es a lo que me refiero, en el sentido del impacto que tuvo inicialmente. Ya. Para bien y para mal. Recuerda que el impacto, por ejemplo, hubieron muestras relacionadas con Japón a principios de siglo XX acá en Chile, ¿te acuerdas? En la Quinta Normal. Entonces hubo una participación ahí de grupos japoneses. Mire, en esa época ya. O sea, aquí están hablando, ¿no? Que el sushi llegó a Chile cuando a principios de los 2000, con la globalización en los 90. Mentira, mi abuela ya lo preparaba. Sí. A principios del 20, acá en Chile. Entonces, pero también hay un debate político de que, acuérdate, y tú lo trabajaste harto en tu tesis, de que la opinión política era no dejemos entrar a japoneses. Así es. La raza amarilla, porque es la raza mala. Ahí nuevamente caemos en temas raciales, para que vean que Chile siempre ha tenido estos temas políticos, discursos un poco xenofóbicos sin fundamentos científicos ni políticos. Sí, como dices, que es que me cita a mí, yo lo cité a él, a su tesis. Es verdad, a inicio del siglo XX, cuando llegaron estos primeros japoneses, fue una opción de Estado, que querían traer japoneses a Chile. En primer lugar, porque se escuchaban muy buenas opiniones de ellos, también basado en su propio imaginario. Este imaginario decía, como dice que es que, no, esto no lo dijo que dijo la parte negativa. No, en esa época es difícil, ¿eh? La parte positiva, de hecho la parte positiva la decía la aristocracia en la época, la oligarquía, que querían traer japoneses porque eran ordenaditos, disciplinados, obedientes, limpios, eficientes. Mano de obra barata. Y más encima lo comparaban con el obrero chileno, decían, no, los japoneses al lado de los obreros chilenos no hay donde perderse, porque el obrero chileno es flojo, da la vuelta, el japonés no es eficiente. Traigamos japoneses. Esa era la política. Pero la parte mala del discurso negativo, ahí ya citando las palabras de lo que yo investigué, es que el mundo obrero de acá, también hay un tema de identidad de pertenencia a la tierra. El mundo obrero al final del siglo XIX, inicio del XX, consideraba que la tierra, la agricultura, la minería, era parte de la identidad obrera chilena. Entonces vieron esta idea de traer inmigrantes japoneses, lo vieron como algo terrible, como que le venían a quitar lo que era propio del obrero chileno. Y ahí empiezan estos discursos raciales. No, que los japoneses son una raza inferior. Cuidado, una raza amarilla, que quizá qué enfermedades va a traer.
En la cultura. No, y, o sea, ni siquiera se molestaban en hacer la distinción. O sea, textualmente decían: chinos, japoneses, coreanos son exactamente lo mismo, son la raza amarilla, la raza inferior. Exacto. Y más encima decían a nivel cultural, llegaban las noticias acá, por ejemplo, el emperador de una emperatriz que se suicidó porque, no sé, se le murió el esposo. Esa noticia llegan acá como que es lo más barbárico que hay. ¿Cómo pueden ser tan atrasados los japoneses de hacer eso, de hacerse el harakiri? ¿Cómo tan barbárico? Más encima son cristianos, no pueden venir para acá. Más encima. Claro, nos van a venir a traer aquí qué cosas nos van a venir a traer acá los japoneses. Así que anime, otakus, nos van a llenar de otakus. Claro, otakus de esa época, amantes de lo que yo es. Entonces el mundo obrero, el discurso xenofóbico, racista, el mundo obrero se enfrentó a este discurso también imaginario del mundo legal. Al final esto se aplazó, nunca llegó a la inmigración masiva de japoneses a Chile, así que estos discursos quedaron ahí como discursos xenofóbicos, raciales, quedó escrito en la prensa. Esto está en la fuente, está en fuente escrita, por supuesto, de la prensa del ECO. No solo es verídico, no solo es verídico, sino que es cierto. Sí. Es el tema. El problema, ahí conectando con la tesis de Keske, oye, ahora que lo pienso, que es que mi tesis abarca casi hasta la mitad del siglo XX y la tuya abarca como de ahí en adelante. La otra como es la continuación, segunda parte. Claro. Entonces, si bien los inmigrantes japoneses no llegaron masivamente, como dijimos, el problema es que sí quedaron estos discursos raciales y xenofóbicos dando vueltas, este imaginario. Entonces, estos discursos quedaron ahí, bajaron un poco en la década del 20, empezaron a disminuir, en la década del 30, pero ya se acerca la década del 40, y ahí donde resurge todo este imaginario, y ahí ya que es que investigó y los japoneses no antes ya la peor parte, porque el Estado de Chile ahí sí que tomó acciones contra estos grupos inmigrantes. Y ahí surgió esto. Y lamentablemente hoy día, más de 100 años después de esto, aún tenemos episodios de racismo en Chile. Entonces es un tema que no ha sido superado, por eso necesitamos aún seguir informándonos, reflexionar, y ahí estamos respondiéndonos la pregunta, ¿por qué es importante entonces celebrar estos días de los descendientes independientes de la cultura? Porque nos recuerda lo diverso que es la cultura en Chile, el aporte de grupos inmigrantes, y cómo se enriquece la sociedad a partir. Y también por un tema que creo que lo dije una vez que fuimos al jardín de Valparaíso, al jardín japonés de allá, al evento, ¿te acuerdas? ¿El Hanami? ¿Jardín botánico? El Hanami, sí, que también nos subimos al escenario a cantar. ¿Sí? No. Que en el fondo aquí lo japonés no es nuevo. Claro. No es nuevo, o sea, cuando uno habla de Japón, al tiro uno asocia, no, el anime, no, la gastronomía, la cultura pop japonesa, no, o sea, es mucho más. Japón no llegó acá en los 90. O sea, sí llegó cultura pop, no vamos a negar eso, pero Japón se viene a conocer en Chile desde hace mucho antes, y bueno, o sea, sí. La mejor prueba somos nosotros los Nikkei, estamos hace rato acá en Chile, en buenas condiciones, malas condiciones, bueno, pero estamos acá, somos parte de la sociedad chilena, somos Nikkei chilenos. Además, otra evidencia que tenemos, los jardines japoneses, que los recorrimos los de Santiago por lo menos. También. El extinto jardín japonés del Parque Balmaceda, ese es de la década del 30. El jardín del Santa Lucía, de la década del 50. El jardín del Parque Metropolitano, de la década del 70. Entonces eso ya nos habla que la cultura japonesa está aquí hace rato. Otros lugares, el estudio fotográfico de Tsunokawa-san. Exacto. También, que tuvo su impacto acá en la sociedad santiaguina. Sí. La Casa Hombo, que ya no está, pero que también es como un referente. El Instituto Cultural Chileno-Japonés, conformado en el 48. También. No, antes. Antes, porque ¿te acuerdas? Sí, antes, porque el Instituto Cultural Chileno-Japonés, ¿ya? Que es de la década de los 40,
también la policía de investigaciones lo va a investigar por presunto lugar de espionaje. También. No la sabía. Sí, también van a decir, no, ahí se juntan puros espías. La gran totalidad de los socios en esa época eran chilenos. Sí. Mira, ahí se juntaban a jugar Go los espionaje. Obvio. A tomar el té. Claro, ahí se juntan a jugar Go. Mira, nos pillamos. Oye, entonces para ir terminando, veamos aquí los comentarios, porque obviamente estos temas polémicos que nosotros los historiadores nos gusta revolver, desempolvar, siempre sacan chispas. Y aquí hay gente que está comentando. A ver, dice... Yukimura dice, me entra la duda, ¿a los descendientes alemanes también el Estado chileno los persiguió? Soy del sur y han estado siempre aislados e intactos. ¿Qué han encontrado que es que? Persiguieron a los, entre comillas, a los que tenían que perseguir. Se dieron la tarea de investigar quiénes tenían nexos con el nazismo o el fascismo, en el caso de los italianos. Entonces dijeron, ya, ellos. Porque se hacía la distinción, no, pero es que hay buenos alemanes, hay buenos italianos, no son todos iguales. Y otro tema ahí también, es de que incluso sabiendo que eran nazis, y aquí entramos en un tema totalmente polémico, el gobierno de Chile tenía un discurso de ser aliado de Estados Unidos, pero acá siempre se ha aceptado el nazismo, siempre ha sido filonazi. Hubo un partido nazi en Chile. Sí, importante. Entonces, aunque tú tuvieras al mismo Adolf H, porque no quiero que me censuren acá en Instagram, si es que censuran, aunque lo tuvieras acá, los chilenos se hubieran vuelto locos apoyándolo. Entonces no iban a perseguir a los alemanes, porque además, acuérdate que los alemanes son un grupo muy importante dentro de la sociedad chilena. Sí. Los italianos también. Pero los japoneses es un grupo pequeño, es un grupo cerrado, y para más remate, para peor, lo peor que puede pasar es que son asiáticos. Sí. Entonces, por eso, ¿qué es más fácil? ¿Perseguir a todos los italianos, investigarlos, o a los alemanes? No, persigamos a los japoneses, y en el fondo, igual, entre comillas, pasó en toda América Latina, deshagámonos un poco igual de la población japonesa que teníamos acá. Si eso también es lo que pasó, porque expulsaron japoneses. Entonces, no es solamente investigar, no, porque son peligrosos para el Estado, por la guerra. En el fondo igual es como, bueno, aprovechemos el impulso y limpiemos un poquito acá. Saquemos un poquito de japonés que no aporta tanto al país. Además, de alguna forma, Chile tenía que demostrarle a Estados Unidos, porque esto fue por influencia diplomática de Estados Unidos, sí. Porque también, eso lo dice también la fuente. Sí. El profesor Ariel Taqueda es claro en esto, él lo dice en su libro, que aquí no fue solamente porque el Estado de Chile se lleva pésimo con los japoneses y los considera como tal. No, se lleva bien. Si no hubiese sido por la presión estadounidense, Chile fue la presión estadounidense en el fondo. Claro. Y de hecho, la tesis de Mauricio Paredes, que también investiga el tema, dice textual, en el fondo, acá los japoneses fueron una moneda de cambio. Eso. Porque Estados Unidos estaba, bueno, en Chile pónganse las pilas, persigan a esta gente que es peligrosa. ¿Qué hacemos? No podemos perseguir a los italianos, son nuestros amigos. No podemos perseguir a los alemanes, persigamos a los asiáticos. Sí. Nos deshacemos de ellos. Y ahí, bueno, eso explica, pues como dice este meme que vi por ahí una vez, Estados Unidos es como el amigo que llega a tu casa sin invitación. Así fue. Así fue. Habló este amigo estadounidense, oiga, pues, pueden echar a los japoneses, son espías. Y Chile, bueno, sumisamente dijo, bueno, ya que estamos aliados tuyos. Y fue por presión estadounidense, justamente. Lamentable. ¿Qué más dice acá? A ver. Eso. Entonces ahí respondimos la duda de Yukimura. Sí, se persiguió también a los alemanes, se los miró feo, por lo menos, pero no fueron el grupo objetivo. Yo creo que igual se lo espió, ¿cierto que es que? ¿Cómo? Igual yo creo que a los alemanes igual se lo espiaba. No se los persiguió como los japoneses, pero se lo espiaba. Sí, es que, bueno, efectivamente hubo espionaje alemán. Sí. Tenían para investigar. Sí. Roentgen dice, es súper fuerte el tema de la persecución japonesa en Chile, ya que pocas fuentes hablan de esto. Incluso el documental Nuestro Siglo habla un poco de la discriminación japonesa en Chile durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No tenía idea que hablaban ahí de esto? Lo voy a ver. ¿Tú lo viste, que es que? ¿El documental sí, Paredes también lo cita.
Ah, lo voy a ver. Justo no he visto esa parte. Después dice, incluso un japonés en ese documental hablaba de lo que había mandado a la cordillera a trabajar como un detenido. Mira, lo habían mandado a la cordillera. Yo creo que la discriminación asiática siempre ha existido y aparece siempre de forma pasiva por medio de estereotipos en las películas estadounidenses. Bueno, la propaganda estadounidense aquí fue fuerte. Sí, o si no, vean el polémico. Un ejemplo, el cortometraje del Pato Donald invadiendo territorio japonés en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos un discurso bien racial de Estados Unidos. Es verdad. Doctor Seuss también, aprovechando el momento. ¿Quién? Doctor Seuss. No sé cómo se pronuncia. Doctor Seuss. No lo conozco. El Grinch. El que dibujó el Grinch. O el gato con sombrero. Doctor Seuss. Esos gatos siameses de Disney también parece los censuraron ya, ¿o no? ¿Los sacaron, recortaron? No sé. Algo así. Una polémica. Pero Doctor Seuss hizo ilustraciones de propaganda contra los japoneses en esa época. Sí, dice Mauri Guti, yo no tenía idea de que Chile expropió propiedad de los japoneses. Sí, eso, aquí es que nos acaba de comentar eso. Y con fuentes, pues esto no lo decimos porque nosotros es una hipótesis, sino que hay fuentes que son consultados. Ahí está el caso famoso del Fondo Andalien. El Fondo Andalien era un fondo cerca de Talca, de hecho. Ya. Creo que por ahí. Porque después pasó, que esa es toda una historia, era un fondo que los dueños eran japoneses. Ya. Era como el lugar de veraneo de los japoneses, de muchas familias. Viene la guerra y muchos se quedaron ahí relegados, o sea, en el fondo, bajo una suerte de... se me fue la palabra. Relegación. O sea, claro, relegación en el fondo que estaban ahí en privación de libertad. Estaban encerrados en el fondo, eso es lo que quiero decir. Estaban encerrados en el fondo, no podían salir del fondo. Cuando acaba la guerra, el Estado le expropia el fondo y eso pasó a ser parte de la Universidad de Consejo. Hay un libro, de hecho, no lo he podido conseguir, el fondo japonés. Ya. Hay que buscarlo. ¿Alguien tiene el dato ahí que nos mande? Sí, pero el fondo japonés. Escríbanos los datos. Y si alguien tiene algún dato de esto de la inmigración japonesa también interesante, escríbanle a Keske o a mí por Instagram o aquí a Japonista para enviarnos esos datos e investigarlos. Por supuesto. Porque esta investigación es que mucho Keske y yo queremos, por supuesto, sacarle el libro, ¿o no, Keske? Se viene. Sí, porque hay que visibilizar estos temas, pero pueden quedar ahí guardados en papel. Dice Rentengen, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, hay hartos descendientes japoneses e incluso pienso que hay una colonia tan grande como en Perú. En Buenos Aires. En Argentina lo que pasa es que hay dos colonias. Está la colonia japonesa y está la colonia okinawense. Verdad. Cierto. ¿Y serán grandes? ¿Te acuerdas que nos dijeron nuestros amigos Nikkei argentinos? Son grandes, son grandes la comunidad argentina, la comunidad japonesa en Argentina. Sí. Yo creo que en Perú también debe haber colonia o inmigración de Okinawa. No es lo mismo, tampoco es lo mismo. Mucha gente lo confunde, pero no es lo mismo Japón y Okinawa. Sí, cuidado ahí. Yukimura nos dice, hay una japonesa en Puerto Montt que se fue a vivir con su hijo sola y no tiene red de apoyo de otros japoneses. Recuerdo que sabía bien poco de español. ¿Viste? Y ahí está, yo creo que lo que decía Keske, de que no hay una comunidad Nikkei real que se haga cargo de estos temas. Oye, que después nos mande, no sé, para ver el caso de repente ahí, que después nos mande el dato en inbox, no sé, nos escriba. ¿Sí? Es como el caso, ¿te acuerdas del médico? Sí, me estaba acordando del científico. Que estaba aquí cerca, ¿dónde era? San Antonio, Garrobo, por ahí, el Tavo, sí. Por ahí. También un médico de alto prestigio, ganador de premios internacionales por su investigación, y estaba trabajando ahí de vendedor en un... reponedor.
reponedor. Ujú. Entonces, hay tremendo talento. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién hizo algo por el pobre japonés? No sé qué habrá sido él. Sí. Pero ahí está la noticia. Yukimura dice la PDI estaba al lado del Instituto Chileno-Japonés. Bueno, ahora, no sé si en esa época. No, en esa época no creo. Aunque eran muy obvios de repente. Ariel Sí. Takeda lo dice, que se ponían detrás de un pilar a mirar. ¿Eh? Y había un agente del departamento 50, que es famoso ahí de la PDI, y estaba todo el rato frente a una tienda de unos japoneses, incluso cuando llovía. Y creo que el japonés los vio ahí bajo la lluvia y fue como, ¿sabéis qué? Mira, entra, tómate un té, sécate un poco, pero Si vas a espiarme, hazlo aquí. Claro, hazlo aquí, pero- hecho por bajo la lluvia. claro. O sea, es como la caricatura del espía así con la chaqueta, los lentes oscuros y el gorro, así evidente, está un póster. Sí, es que claro, en esos tiempos igual aquí la policía no estaba preparada para llevar a cabo una tarea así. Y entre chiste y no tan así, por eso igual después tú tienes que después persiguieron a todos los japoneses y ni siquiera se dieron a la tarea de investigar si estaban o no metidos en cosas de espionaje. Sí, pero y no se le cae el 40, pues Chile tampoco no era todavía. Si ahora Chile está en vías de desarrollo, saliendo subdesarrollo, imagínate le cae el 40, pues Chile era pobre, todavía no era un país tirado ahí que se caía de la América Latina. Entonces tampoco nos podemos pegar tan avanzado en el sistema de espionaje. Yukimura sí, dice, de hecho hay fotos del partido nazi en el diario El Yanquiwe del Sur. Ujú. Sí, Rentengen nos dice al final, podrían hablar un poco de la colonia okinawense porque no sabía de ella. Ay, no me acuerdo de ella, ¿o qué es que? ¿Te acuerdas de la...? Ay, saludos para ella, Tomodachi. ¿Sabes algo? Gracias por vernos. Sí. ¿Sabes algo O sea, que- claro, que aportar aquí? Tiene que ver un poco con la identidad que tienen en Okinawa. O sea, Okinawa uno sabe que es una isla muy al sur de Japón, ¿Mm? pero la identidad es totalmente distinta. O sea, si el okinawense, hasta el japonés que se habla en Okinawa es distinto. Acuérdate que la isla la anexionaron, los japoneses la anexionaron al imperio japonés de esa época, a finales del siglo XIX. Sí, fue una incorporación. Sí, entonces la cultura ya que se desarrolla es distinta a la de Japón que uno conoce, a la cultura tradicional me refiero. Y el proceso también de migración es distinto, entonces tienen otra identidad. Por eso se hace la distinción. Mira. Sí, Japón también hay que entenderlo que Japón, así como Chile es largo, Japón también es largo. Y eso permitió que se generaran también distintas culturas a lo largo de Japón. Tampoco no existe esta idea como aquí en Chile se trató de imponer también de que Chile es una misma identidad. Una cultura homogénea. Claro, no una identidad homogénea. La gente del norte está más emparentada, tiene más similitudes con Perú, Bolivia, ahí, y los pueblos originarios, mientras que en la zona sur de Chile también hay otra realidad. Y que ha sido tratado de ser impuesta esta identidad local, centralista de Chile, a lo que el país. Pero sabemos que en Chile también hay varias identidades. Lo mismo Japón. Así que no es Claro. lo mismo ser un japonés de Hokkaido, el extremo Al norte de Okinawa. están los Ainu. Los Ainu tienen más en común con los mapuches que con los japoneses. Exacto. Así que por eso esto de que se hace la diferenciación también aquí de la colonia okinawense, de la colonia del japonés, que viene de la zona más central del Japón. Dice el Yukimura otra vez hablando del sur. Hay un local llamado Shima Aji, que es de un japonés de Okinawa. Buena comida, dice. Oh, mira. ¿Dónde quedará ese local? Para hacer un barrio japonés. Que nos pase el dato. Más adelante. Que nos mande el dato y los pasajes. Sí. Tanto tampoco, no. Bueno, ya. Si tiene Instagram, el caballero, claro. Shima Aji, que nos manden el Instagram. Sí. Por último, hacemos una escapada fin de semana y vamos a probar los platos y nos volvemos. Pero respetando las medidas sanitarias. Por supuesto. Y no creo que ahora tampoco, lo ocupado que estamos, no, ahora no. Más adelante. No. Algún día podremos, cuando se acaben las medidas sanitarias, la pandemia. Obvio.
Hoy, si están saliendo los países europeos, se están saliendo, ¿por qué no nosotros no? Y también dice Roetengue, nos dice, ¿podríamos decir que Okinawa sería algo parecido como a Punta Arenas, con su identidad local? He escuchado harto que quienes viven en Osaka son como los que viven en Valparaíso en su forma de ser. Oye, también lo he escuchado. Sí, aunque yo incluso te diría que en Okinawa es como un caso, un ejemplo muy burdo, Okinawa es como la isla de Pascua para los japoneses. Sí, porque es una identidad totalmente aislada y distinta, tienen otra historia incluso, entonces igual incluso dentro de los mismos, dentro del mismo Japón se hace igual la distinción. Es que también Japón tuvo inmigraciones, así como América tuvo el continente americano con las poblaciones que llegaron, tuvo varias oleadas de inmigración. Japón también, pues, gente que llegó del norte, gente que llegó de la península coreana, gente que llegó del sudeste asiático. También es entendible que tenga varias identidades y la migración no fue uniforme tampoco. Sí. Bueno, Yokimura nos dice, me llevan porque extraño mi tierra. Bueno, ya, ahí tenemos un aliado que nos puede acompañar a este japonista gastronómico. Japonistas Tour, vamos a armar un grupo y claro, vamos a ir. Claro. Oye, sí, bien entretenido esta reflexión en torno a la identidad Nikkei. Y hemos terminado hablando de todo, de historia, de política, de racismo, de comida. Lo Nikkei da para todo, ¿viste? Sí, ¿viste? Ya, porque es que no sé si quieren agregar algo más a este live antes que Instagram nos eche, mejor irnos antes de que Instagram nos eche, a ver cuántos, no sé, bueno, trataré de ser más o menos conciso. Qué buena la oportunidad de poder conmemorar este día siendo Nikkei. Yo soy Nikkei, soy ya Yonsei, cuarta generación. Nunca tuve una infancia feliz, iba a decir, no. Nunca tuve una infancia con Nikkei. La identidad Nikkei yo la... En el día del padre, te escuchar tu padre y mira lo que estás diciendo. No, sí, él está en la misma que yo con los Nikkei. Ya, comparto el sentimiento. Claro, no, hay muchos Nikkei que los han formado como Nikkei. Yo no tuve esa formación de Nikkei desde pequeño. Ya. Yo la identidad Nikkei la vengo a reconocer más tarde. Entonces yo igual podría decir que soy más Hafu que Nikkei. Uy. Con todos los conflictos identitarios que trae eso. Pero es que eso también es lo otro, o sea, ser Nikkei, una cosa es nacer, los Nikkei somos los descendientes de japoneses, de los inmigrantes, pero también va con un tema de identidad. Tú puedes ser hijo de descendientes, nieto, pero si tú no te autodefines como Nikkei, si tú no tienes idea de lo que es ser Nikkei como tu propia identidad, no eres Nikkei. Claro. En cambio, sí, una persona que, por ejemplo, no tiene ni una pizca de sangre japonesa, que no tiene nada que ver con Japón, pero que aún así culturalmente tiene mucho más conocimiento, sabe el idioma, participa dentro de las comunidades y expande Japón dentro de la sociedad, es mucho más Nikkei. Y ahí el concepto que hablábamos la otra vez, Nikkei no Kokoro. Hay gente que no tiene sangre japonesa, pero es mucho más Nikkei, porque el impacto que genera dentro de la comunidad japonesa y la cultura japonesa en Chile es mucho mayor. Sí. Eso es interesante, un concepto más reciente es el que nos está hablando que pero el concepto de Nikkei, los japoneses más, digamos, más... puristas. Claro, más puristas dicen que el concepto de Nikkei no es para descendientes de japoneses, y viene generaciones, segunda, segunda, tercera, cuarta. Pero hay gente que dice no, hay gente más abierta, más cosmopolita, que dice que los Nikkei también existen los Nikkei culturales, y que incluye todas estas características de Isekai. Si una persona que hace el idioma, la cultura... se empapa de la cultura japonesa, uno también puede ser un Nikkei cultural. Es la parte bonita también de este concepto que hemos estado analizando. Además, igual recordar que muchos de los que se casaron con japoneses eran chilenos, propiamente tal. Hombres, claro. Mujeres. Y ellos también, de alguna manera, toman la cultura japonesa. Sí, así es. Mira, Roy Tenye nos dice, me ofrezco como agente de viajes para el viaje japonista. Tenemos agente de viaje japonista, bien. No vamos a andar perdidos, qué bueno. No vamos a tener que andar con Google Maps. Podemos ir con alguien ahí que nos guíe.
Bien. Oye, ahora, algo nada que ver. Pero me acabo de acordar, ¿te acuerdas que lo hablamos en uno de los últimos episodios de Barrio Japonista, en la reflexión? Y que a ti tú dijiste que te había gustado invitar gente a los episodios de Barrio Japonista. Sí, ¿Ya? cuando se podía. Entonces ahora acá, cuando volvamos a hacer la segunda temporada, ya sabemos a quién invitar. Aquí tenemos una excelente turista. ¿Viste? Como sola la gente se está ofreciendo por la difusión de la cultura japonesa en Chile. Qué bueno. Le vamos a cobrar la palabra. Sí. Así que cuando lancemos el nuevo comercial y anunciemos la segunda temporada, atento ahí. Oye, mira, y también dice ahí te pusieron la cara que debe tener tu padre escuchando que tu infancia no fue feliz. La cara impresionado. Hijo mal agradecido, ¿cómo se te ocurre decir eso? No. El japonés. Tampoco nos formaron como Nikkei. Ya, para que se queden tranquilos. Por si acaso. Eso también es parte de la identidad Nikkei, no necesariamente te forman como Nikkei. A mí me dicen, ¡ay no, descendientes japoneses, debes saber el idioma! No. Wakarimasen. Porque también el idioma era parte de eso, o sea, no podías hablar el idioma porque te discriminaban. Pues. Entonces, los bisabuelos le decían a sus hijos, a los nietos, no, usted no japonés, no hable japonés porque el japonés es malo. Marco, ¿viste? Pucha, nos quedamos sin leer japonés aquí, por culpa de quienes discriminaron aquí a los Nikkei. Perdón y masen. Sorrimasen. Eso, el sorrimasen. Dice que es de Valparaíso, dice Robert. Genial, pues aquí cercano. Sí. De hecho, queríamos ir a Valparaíso a grabar algunas cosas. Hay unos locales de ramen que hay, sushi. Mira, amiga personal ya está a altura, así que también a la Tomodachi. Bueno. La conoce. Está bien. Ya, porque es que dejamos el live hasta acá, ¿no? ¿O tiene más palabras? Ya hablé de cierto tema, ya hablé de cierto otro tema que iba a tocar. Nada, qué bueno que conmemoramos esto. Yo como Nikkei me siento muy feliz. Qué bueno que igual la gente empiece ahora a interesarse en estos temas. Que gente que no a lo mejor no tenía ni idea de lo que era ser Nikkei, bueno, ahora saben, esto es un Nikkei, uno más. Eso, feliz, somos parte de la sociedad chilena. Hemos estado aquí desde hace mucho. Hemos tenido momentos buenos, otros momentos que no han sido tan buenos. Así que no nos discriminen, por favor. Pues ya no sé cómo hacer el llamado, así, por favor no nos discriminen. ¿No ven lo simpático? Es que ¿cómo no escribir a alguien tan simpático como que es que? ¿Cómo la gente así normal? Hay gente, pero bueno. Y un llamado también a los Nikkei, al resto de Nikkei, también abrirnos a la sociedad chilena, abrirnos a expandir el conocimiento, no encerrarnos y formar comunidad. Eso también es lo importante. No es solamente que nosotros, yo soy Nikkei, tú eres Nikkei, genial. No, el Nikkei también entra en contacto con la sociedad en la que está, sino como tiene que ser un aporte. Y el único aporte es abriéndose a la sociedad y expandiendo el conocimiento. Y no creo que haya nadie en este estado viéndonos, pero sí hay de casualidad alguien de las nuevas generaciones, o qué sé yo, por esas cosas del destino. Si hay algún Nikkei, no voy a decir Nikkei, voy a decir descendiente de japoneses. Más amplio. O alguien que tiene sangre japonesa y está ahí en su proceso de shock cultural, en el que todos hemos estado y yo también estuve. No estás solo. No estás solo, amigo. Llama a este número. Mira, nos van a repetir siempre, no, es que tú eres esto, tú eres lo otro, eres Nikkei, no, tú no eres Nikkei, tú eres chileno, no, tú no eres chileno, eres japonés, no, tú eres mitad, no. Uno no. Personalmente yo no soy chileno, no soy japonés, y tampoco ahora eso de que me digan, no, que soy mitad, no, yo no soy mitad, soy Nikkei completo. Sí.
Tengo mi propia identidad Nikkei, tampoco estoy flotando en medio del Pacífico, bueno, que seré, que soy... No, soy Nikkei, y ya. Puedo hablar así súper bien con un Nikkei de Perú, a los 15 minutos después estoy hablando todo bien con un chileno y después estoy hablando con un japonés. Me puedo mover en esos ambientes súper bien, sin necesidad de sentirme, no es que soy mitad, es que lo... No, soy Nikkei, listo. Sí. Bueno, otra identidad más, ¿no? Así como existen los peruanos, los bolivianos, los chilenos, los argentinos. También existe lo que uno quiera. O sea, mientras tú aceptes tu identidad como descendiente de japoneses, no olvides tus raíces, de dónde vienes, dónde naciste. Bien. Sí. Eso. Así que muy bueno el llamado, que es que para conmemorar este día de la inmigración japonesa a Occidente, 1868. Claro. 1868, hace más de 150 años atrás, los primeros japoneses que salieron masivamente de Japón hacia las islas de Hawái. Y bueno, aquí también tenemos entonces esta comunidad Nikkei, será pequeñita, humilde, pero es linda de verdad. Eso mismo, inserte canción del Chavo plagiada. Ya, entonces nos despedimos y nos vemos en otro live, ya que a la gente le gustó y participa, y a ti también te gustó que sí, hagamos más. Así que nos vemos. Muchas gracias a la gente que nos acompañó, a que nos los comentó, a los que nos compartió. Y eso, seguiremos viéndonos por redes sociales, en la historia, en los posts. Escríbanos también por interno, al correo, sigan las redes sociales, vean nuestros videos, denle like, comparta, suscríbanse. No sé qué más. Apóyenos, bien. Eso. Recomiéndasela a tu mamá, a tu tía, al perro, a todos. Todo. ¿Cierto, viejo? Japonistas ampliándose. Y nos veremos en otra oportunidad. Hay que hacer más live, hay que hacer más live y participar con la gente. Exacto. Chaito, hasta el próximo live.